en la televisión. Especial sin generalizar, divertido y sin igual, información y risas. Todo en un lugar, ven a disfrutar sin parar de bailar. Historias verídicas que te van a sorprender, con un toque de humor para no aburrirte, sin prejuicios ni límites. No hay que generalizar, este programa es diferente, ven a disfrutar. Sin generalizar, te vamos a alegrar con noticias y datos, sin discriminar. Baila y ríe, sin parar de gozar, sin tener, siempre entretener. Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos más que bienvenidos a otra edición de Sin Generalizar, el programa donde te acompañamos con el mejor resumen de noticias y todo lo que necesitas saber. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que la verdad que es muy sensible para todos los cordobeses y para todas las personas que transitamos en el centro de la ciudad. Por eso primero quiero presentar al panel que me va a acompañar en el día de hoy. Amir, Pedro, ¿cómo están, chicos? Hola Fede, un saludo a toda la audiencia. La verdad que muy contento porque el programa de hoy se viene con muchísima información y un invitado muy especial. Yo muy ansioso de ver qué temas vamos a tratar y con qué nos sorprende la ciudad de Córdoba el día de hoy. Exactamente, así que nada, lo primero antes de presentar al invitado, porque obviamente hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar acompañando, tenemos un informe para que nos introduzca un poquito en este tema y bueno, y después lo debatimos. Lo vemos. Tierra de nadie, donde impera la ley del más fuerte y donde pseudo naranjitas le meten el pecho a la gente y le terminan cobrando lo que quieren. Se instalan en el barrio, manejan las calles, estacionadas, pagas la aplicación y tenés que pagarle también una naranjita. Porque uno tiene temor también a que le rayen el auto, que te hagan algo, qué sé yo. Tarifar sin autorización estacionamiento en la vía pública es una falta y desplegar intimidación para lograr un cobro es un delito y es el delito de extorsión. En muchas ocasiones tiene componentes de violencia urbana y también componentes de violencia de género, porque muchas veces la principal víctima de esto es la conductora, no el conductor. Hay una decisión política de la Municipalidad de Córdoba, en este caso por la conducción de Daniel Pasarini, de no hacer nada. Que tengan absolutamente claro, nosotros vamos a estar con procedimiento de la Policía Barrial y de la Policía de Córdoba, y aquella persona que quiera cobrar utilizando método extorsivo o amenazante, por supuesto, será detenida sin ningún lugar a duda. El trabajo que estamos haciendo es de voluntad. ¿Quién te dijo que podías estar en esta cuadra? ¿Alguien te llamó? ¿Cómo fue eso? Tuve un amigo que me dijo si quería hacer unos manguitos, como estoy sin trabajo, no me quedó otra, de venir cuidado auto. La policía, a pesar del operativo, reconoció que los barras de instituto estuvieron involucrados en el cobro del estacionamiento. Nosotros somos concesionaria de un servicio público. Las cooperativas prestan un servicio público. La tarifa la autoriza el Consejo Deliberante. Nuestra matrícula es nacional. Podemos operar en todo el territorio de la nación. Te da bronca, pero bueno, hay gente que realmente lo cuida el auto también. Recién hablé con un naranjita y se lo veía buena gente. Bueno, como pudimos ver, es un tema bastante, como mencionaba anteriormente, bastante sensible para todos los cordobeses, que es una realidad que a muchos les toca vivir todos los días. Por eso ahora sí voy a pasar a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es legislador provincial, actualmente se desempeña, como sabemos bien, en la legislatura de Córdoba. Hace poco oficializó su salida de la coalición cívica ARI, pero bueno, lo tenemos aquí presente más que nada porque fue ideólogo de un proyecto de ley que tiene como objetivo justamente prohibir la actividad de los naranjitas. Por eso, bueno, el día de hoy agradecemos y le damos la bienvenida a Gregorio Hernández Maqueda. Muchas gracias por estar.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, preguntarte, ¿cómo ves hasta el día de hoy, más allá de que es algo a lo que venís abocándole tiempo y atención hace mucho tiempo, cómo ves al día de hoy la situación actual de este tema de los naranjitas en la ciudad de Córdoba? Bueno, primero felicitarlos por ese video que me encantó, la verdad que lo vi y me sirvió para pensar en todos estos largos meses de trabajo en este tema. La historia surge cuando yo tuve un problema personal con un naranjita en enero del año pasado en el Parque Sarmiento, que no tenía plata para darle, salía de una reunión de trabajo y me tenía que ir a otra, y esta persona se me sentó en el capot de mi auto para impedirme salir, y lo curioso de esto fue que él invocó un poder público para hacer eso, que era el poder o la autoridad del municipio, con lo cual, si bien era obviamente una persona de condición socioeconómica vulnerable, no visiblemente, no era una relación igual de fuerzas, porque yo era un ciudadano particular en enero del año pasado y él invocaba el poder del Estado, con lo cual hay una relación asimétrica. Así fue como empecé a estudiar el tema a fondo y llegué a la conclusión de que la situación de los naranjitas, no solo en el centro de Córdoba, sino en prácticamente ya toda la ciudad, y también en otras ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba, está vinculada a problemas muy graves, como por ejemplo las mafias, la inseguridad, la compra y venta de información, porque son centrales de inteligencia y de procesamiento de inteligencia. Por ejemplo, a qué hora salís de tu casa, a qué hora entras de tu casa, quién entra a tu casa, quién sale de tu casa. Obviamente alianzas con organizaciones de delincuentes o con delincuentes, con toma de territorio, privatización de lo público, porque estamos hablando de que organizaciones privadas o particulares se adueñan de calles y veredas con el respaldo del Estado, amparados en una ley que es la que nosotros proponemos modificar, que es el Código de Convivencia de Córdoba, que es una ley provincial. Y por mi experiencia, Federico, cuando una ley no es clara, cuando el ciudadano no sabe dónde empieza su derecho, dónde empieza su obligación, cuál es el alcance de una norma, es porque se esconde un gran curro detrás. ¿Cuál es el gran curro? Un negocio multimillonario. Acá los distintos municipios y los distintos intendentes han repartido de una manera arbitraria, o sea, irrazonable o caprichosa, permisos a cooperativas con nombre y apellido para que ellos hagan exacciones de dinero forzosa, usando la intimidación y el miedo y el poder del Estado, a cambio de estacionar. Ese sería un servicio que aducen prestar. La regulación del estacionamiento, que sería de orden municipal. Pero aparte el servicio de seguridad. Entonces, en zonas como esta, por ejemplo, Nueva Córdoba, tenés duplicación por servicio de estacionar. ¿Por qué? Porque tenés que pagar la aplicación del SEM, aparte a los funcionarios municipales que te sancionan en el caso de que cumplas mal o no cumplas con la aplicación y el pago a través de la aplicación. Y aparte le tenés que pagar lo que al naranjita se le ocurra cobrarte. Y aparte tenés que pagar impuestos invocando el servicio de seguridad, que es un servicio coactivo, porque vos podés tener seguridad privada en tu casa, pero es un contrato libre, voluntario, no una cosa impuesta. Entonces, vos aparte tenés que pagar impuestos para bancar a la policía de Córdoba, y ahora estos autitos que pusieron con lucecitas, que son esta guardia pretoriana yeryorista que pusieron, que además con grandes sobreprecios, y entonces eso va a venir con tasas de seguridad. Y aparte estás obligado a pagar el seguro, que es lo que de verdad te cubre por si tu auto sufre un robo o un daño. Entonces, ¿quién se enriquece a costa de la gente? Esa es la pregunta. La respuesta puede ser los propios naranjitas, no creo. Creo que una parte podrán quedarse ellos, pero los jefes de las cooperativas, y sí, nosotros hemos hecho pedidos de informe al INAES para ver cómo están las cuentas de las cooperativas. Los jefes de las cooperativas, como uno de los señores que aparecía en el video de ustedes,
Noel Quinteros, jefes políticos. O sea, no es como decía no me acuerdo quién en el video, Pacerini. O sea, los han usado en la campaña. ¿Por qué ningún político se ocupó del tema? Porque yo lo he hablado con políticos aliados míos, candidatos aliados míos. Ninguno se animó. Eso me quería detener para hacer esa pregunta y también, bueno, después abrir la palabra al panel para que te puedan también preguntar. ¿Te sentís solo en este proyecto? ¿No sentís que exista la correlación de fuerzas? Que uno diría, cualquier persona que debatimos esto, que transita por el centro de Córdoba, que vive lo mismo que vos describiste, que nosotros vivimos todos los días y vemos todos los días, ¿por qué todavía no se ha dado hoy una ley que realmente regule algo que vemos que no ha cambiado en nada? Porque seguimos viendo casos de inseguridad, seguimos viendo casos de delincuencia, vinculaciones con los barras, vinculaciones con la droga. ¿Cómo puede ser que hoy la política que evoca tantos valores, tanta cercanía con la gente, escucha activa, todavía hoy no tengamos una regulación seria? Bueno, no estoy solo porque me siento que estoy acompañado de la gente. Desde el primer momento que hice mi denuncia en la policía el año pasado y que fui a un programa de televisión, como nunca tuve el apoyo de la gente. Evidentemente había una demanda de orden y de solución de este problema y no había oferta. O sea, no había ningún político de ningún partido que representara el dolor, el sufrimiento, la angustia y la injusticia de cientos de miles de habitantes de Córdoba. Entonces, primero me siento muy acompañado por la gente. Segundo, no tanto por la clase política. Claro, ¿qué sucede adentro, digo, de la legislatura del Consejo Deliberante? Hasta hace poco, porque me parece que con mucha generosidad algunos políticos y otros también calculando que es una causa realmente popular, me han empezado a apoyar y yo celebro porque esta no es una causa mía. O sea, yo represento una causa, pero no es mía. O sea, no, a mí no me modifica ni me beneficia en nada más que a cualquiera. Entonces, yo no obtengo una renta política. Y ahí, para responder tu pregunta, hay varios estudios que hablan de por qué la Argentina es pobre. Y la Argentina es pobre, violenta y corrupta porque es corporativa. ¿Qué quiere decir que sea corporativa? Quiere decir que el incentivo de los políticos es a cerrar acuerdos con grupos minoritarios concentrados, pero muy bien organizados, y en algunos casos violentos y corruptos, como en este caso, para tener plata, poder y trabajo para sus campañas electorales. Y hay poco incentivo para trabajar por el bien común. ¿Por qué? Porque el día que yo quiera, suponete, no sé si voy a querer, pero ir por mi reelección, van a venir los cientos de miles de ciudadanos que se beneficiaron, por ejemplo, con mi movimiento antinaranjitas. O si sale la ley, que logré por lo menos que el oficialismo la empiece a tratar. Si sale, no. Muy probablemente 4 o 5 me reconozcan eso. Pero no es rentable en términos electorales trabajar por causas generales que hacen el bien común. Por eso es que el incentivo es asociarse con estos grupos que son violentos y que violan la ley, porque te cortan la calle. 2 días después de que presenté el proyecto fueron a cortar la calle de la legislatura, a tocar el bombo y a hacer una marcha contra mí. Y una legisladora del peronismo las hizo entrar a la legislatura. Entonces, ¿hay una alianza ahí? O sea, ¿hay una alianza entre grupos minoritarios concentrados que tienen tomado y privatizado lo público? ¿Para qué? Para militarles la campaña, para ser de fiscales, para darles plata. Son preguntas que creo que son lícitas hacer. Vos mencionaste en alguna declaración esto de una falsa sensibilidad, un pobrismo. ¿A qué te referías precisamente? Bueno, que en Córdoba y en Argentina hay 2 ideas que son nefastas. Una es el pobrismo y otra es el buenismo. El pobrismo es parte de esta idea de que Argentina está dividida en 2 tribus, los chetos y los villeros. Digamos, parte de este racismo sistémico que hay en Argentina y de que el peronismo se ha identificado, como no tiene una ideología, se ha buscado hacer una amalgama con una clase social que vendrían a ser los villeros. Eso en los términos de ellos, los pobres, los desposeídos. Y otro partido, otro frente que supuestamente es la representación de los chetos. ¿Y qué dice Cristina Kirchner? Ella dice, ¿somos corruptos? Sí, ella no niega que sea corrupta, digamos, ni que no. Porque en el fondo no está diciendo yo soy inocente. Pero lo que dice, Macri también es corrupto. Lo que pasa es que él es blanco, de ojos celestes y cheto. Y yo soy una negra de La Plata. Entonces, con ese argumento
de generar odio y división social es que tienen a la sociedad argentina fracturada. En eso ellos ponen a los pobres en el lugar de los buenos, cuando en realidad es totalmente ilógico hacer asociaciones de buenos o malos por condición socioeconómica. Hay pobres, te diría la inmensa mayoría, que son los que más sufren la delincuencia, la violencia, la falta de respuesta y acompañamiento del Estado, la corrupción, porque lo que se llevan las élites y las corporaciones es lo que le falta a los pobres. Y es mentira que ellos no defienden los derechos de propiedad, porque justamente que te roben un celular siendo pobre es todo lo que tenés, muy posiblemente, o la herramienta de trabajo más importante que tenés, y no tenés posibilidad de comprarte otro rápidamente. Entonces, el peronismo hace un gran negocio con esta grieta social de chetos contra villeros, la fomenta, empobrece y somete al pueblo, y hace que los pobres son todos buenos, y que uno diciendo esto no está yendo contra los oligarcas que los regentean, sino contra los pobres que no les quedó otra que estar en la calle pidiendo plata. Y no es así. Claro, sí, la famosa guerra de pobres contra pobres. Gregorio, chicos, primero que nada agradecerte por venir al piso. Y en segundo plano, volviendo ya al tema de los naranjitas, tengo dos preguntas. La primera es si tienen algún tipo de estadística de cuántos naranjitas hay en toda la ciudad de Córdoba. Y segundo es, ¿qué se piensa hacer con ese gran o pequeño grupo de gente que por ahí se puede quedar sin su herramienta de laburo? Bueno, ahí quiero decir algo. La última estadística que hubo es del año 2017 de la Municipalidad de Córdoba, donde había supuestamente 279 naranjitas oficiales. Desde entonces en Córdoba no hay estadísticas. Las políticas públicas se hacen sin estadísticas, o sea, se hacen a ojo. Y te lo digo ¿por qué? Porque incluso le he pedido tanto al intendente Pacerini, que me recibió muy bien, pero a la fecha no ha cumplido, como la ministra Montero de Desarrollo Humano. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es a favor de los naranjitas, no es en contra. Porque díganme ustedes qué derecho laboral o social tienen personas que están siendo explotadas por jerarcas de las cooperativas y políticos al rayo del sol, peleando por el territorio. ¿Qué dignidad, qué justicia social es esa? Eso es lo que decía esta legisladora que los defiende. Decime qué dignidad del trabajador o del humilde o del pobre es eso. Entonces, nuestro proyecto contempla primero que si se aprueba la prohibición, o sea, el núcleo no negociable del proyecto es que solamente la regulación del estacionamiento lo pueden hacer funcionarios públicos. Como solamente a vos, un funcionario de AFIP, te puede entrar a tu negocio a verificar si estás pagando los impuestos. O sea, pero vos tenés que saber que es un funcionario público, no una persona que te dice que te puede cobrar. Ese es el núcleo no negociable para cortar con el curro. ¿Ya nos quedamos sin tiempo? No. Bueno, y la otra es que si se aprueba la norma, que es una norma que aclararía la situación de dónde empiezan los derechos y obligaciones, porque mucha gente de bien no sabe que no les tiene que pagar lo que se les ocurra pedirte, cree que está obligada a pagarle lo que le pidan, o tiene miedo de no pagar lo que les pidan, sobre todo las mujeres. Pero la norma tiene un periodo de transición hasta que rija. ¿Por qué? Porque hay que reconocer una realidad, que hay posiblemente miles de personas que viven y comen de hacer esto, y si vos de la noche a la mañana les dejás sin este ingreso, es gente que no tiene para comer, o darle de comer a sus hijos, o no tiene para pagar el lugar donde duermen. Entonces, nuestra propuesta es que el Ministerio de Desarrollo Humano se encargue de hacer un convenio con la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba para asegurarles en esta transición cursos de capacitación y talleres en oficio para asegurar una posible reconversión laboral y que puedan tener, aunque no sea fácil obviamente, porque en eso no soy ingenuo, una posibilidad de tener un ingreso digno, no basado en el miedo, en la confusión o en el apriete de la gente. Yo te quería hacer una pregunta con respecto si hay sanciones para los naranjitas que se le encuentre trabajando, los cuales no estén autorizados. ¿Qué sanciones van a haber?
Bueno, sí, a ver, el código actual lo que contempla son naranjitas habilitados o legales y naranjitas no habilitados o ilegales. Con nuestro proyecto eso se termina. No hay ni naranjitas legales ni naranjitas ilegales. Hay funcionarios públicos o medios digitales por los cuales regular el estacionamiento. Entonces, hoy como está esta clasificación o esta discriminación entre los legales y los ilegales, y no hay publicidad de cuáles son las zonas y las condiciones en las cuales no hay transparencia, te pueden cobrar cuánto, cómo y dónde, es que el sistema es un caos. O sea, porque vos no sabes cuando estás en el Parque Sarmiento, si el que te cobra te puede cobrar, si ese horario te puede cobrar, si te puede cobrar antes, que dicho sea de paso, está prohibido cobrar ni bien llegás. Hoy la tarifa está regulada por el municipio, nadie sabe cuál es. Entonces es una ley mala, porque es una ley que no refleja las necesidades y las realidades de la gente. Pero sí, hoy hay sanciones por violar el sistema legal, pero ¿quién sabe cuál es el sistema legal? Muy poca gente se pone a estudiar la ley. Claro, hablamos de lo coercitivo. Vos recién mencionabas este aspecto de un poco un comportamiento de los políticos en relación a la utilización política, un poco de, interpreto tus palabras, un poco de demagogia. Yo quería preguntarte puntualmente qué apreciación tenés de este terremoto político que representó el ingreso de Javier Milei a la política en relación a cómo les reconfiguró el GPS a todos los funcionarios, a todos los líderes. Más que nada, bueno, nos estamos encaminando hacia una instancia fundamental en Córdoba, en el Pacto de Mayo. ¿Cómo evalúas la irrupción de Javier Milei en este comportamiento demagógico de que vino a imponer otra manera de hacer política? ¿Cómo crees que puede afectar este panorama? Bueno, a mí en un primer momento me inspiró confianza cuando lo escuchaba. Decía, este tipo es coherente y creíble. Honestamente era lo que sentía cuando ni bien lo empecé a escuchar. Pero después cuando se metió a política me preocupó. ¿Por qué? Porque yo quería que vuelva Cambiemos al poder. O sea, yo viví desde muy adentro, desde muy chico, la creación y el ascenso de Cambiemos al poder, y para mí fue uno de los días más felices de mi vida, cuando ganó Mauricio Macri y nos sacamos al kirchnerismo, después de que lo habían matado a Nisman, después de todo ese desastre que era el gobierno de Cristina. Entonces, claro, tenía todos mis amigos, pasé por el Congreso en esa época, estaba muy ilusionado con que Cambiemos vuelva al poder. Y Milei empieza a tener un discurso en donde nos pone a nosotros del mismo lugar que los K, o sea, la casta, fracasados todos. Y a mí me molestó eso, me pareció injusto, me pareció que tenía expresiones violentas, agresivas por demás, y no me inspiraba confianza. Entonces digo, este no será uno de esos populistas de derecha, que también los hay. O sea, así como hay populistas de izquierda, hay populistas de derecha. Por lo tanto, no lo voté a Milei. Pero debo de decir que al instante mismo en que ganó y tuvo un discurso coherente, sensato, razonable, y vi cómo empezó a manejarse y cómo empezó a gobernar, nobleza obliga, hoy lo apoyo. ¿Por qué? Porque creo que está cumpliendo con su principal promesa, que era bajar impuestos. Y vos me dirás, pero ¿cómo bajar impuestos si en la ley bases quiere reincorporar en el paquete fiscal la reincorporación de la cuarta categoría? Pará. El principal impuesto de la Argentina nacional es la inflación. La inflación es un impuesto. Es un impuesto encubierto que no pasa por el Congreso, regresivo, que nos hace pobres a todos, todos los días. Se estima que un punto de inflación son 20.000 pobres más en la Argentina. Entonces, que él esté bajando la inflación, cosa que no hizo nadie en los últimos 20 años, yo con eso ya creo que tiene un lugar en la historia. Ahora, creo que, como todo proceso que se parece a una revolución, porque lo que él planteó fue casi como una venganza de cierta clase, de cierta porción de la sociedad, ese 30% que lo votó en octubre o en las PASO, es casi la venganza del odio y de la bronca contra la casta, contra todo lo que sea poder y política, casi como un interventor de ese 30% del pueblo que lo puso en el poder. Y que claro, todos los que estaban acostumbrados a manejar todos los hilos de poder lo ven como un elemento externo. Tiene todos los componentes de una revolución que hasta ahora ha sido pacífica, fuera de las expresiones violentas, que no comparto, pero a esa revolución hay que institucionalizarla
para que sea sustentable en el tiempo. Y ahí es donde creo que puede haber complicaciones con el respeto del Estado de Derecho y con la lucha contra la impunidad, que si se quiere es la agenda que ha sido mi partido de toda la vida. Y por ejemplo, el nombramiento de Ariel Lijo para la Corte Suprema claramente es un error, porque es un pacto con un mafioso que es Lorenzetti, que fue 10 años presidente de la Corte. Entonces, creo que tiene que unirse el liberalismo económico, o sea, la libertad es una indivisible, no se puede fragmentar. Entonces vos no puedes ser liberal en lo económico y no ser liberal en lo político. ¿Qué es ser liberal en lo político? Es ser respetuoso de la Constitución y las leyes, de la República, no gobernar por decreto. Sí, fueron siempre las banderas de Elisa Carrió en su momento. Exacto, entonces yo creo que hay que combinar las dos. O sea, hay que combinar lo mejor de la tradición del liberalismo en lo político, del aspecto republicano y del Estado de Derecho y los derechos humanos y la democracia, con el liberalismo económico, el capitalismo, el libre mercado. Combinados los dos elementos y transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque puede haber liberales corruptos y él dice que no, él hace una amalgama entre liberal y honesto y socialista y corrupto. Y yo no comparto eso. Creo que hay socialistas honestos, aunque yo no comparta su visión, pero hay personas de centro izquierda o socialdemócratas que son sensatas, que son honestas y que quieren lo mejor para el país. No te digo la extrema izquierda, porque ya se cae de la democracia. Pero, y hay liberales corruptos, y que detrás de un discurso pro mercado, en el fondo lo que quieren son privilegios y renta asegurada y no competir. Entonces, para mí la Argentina sale con liberalismo y transparencia. Vos recién hablabas de si vos desearas o pensaras la posibilidad de una reelección y un poco, ¿no?, volviendo al tema puntual de los naranjitas. Obviamente que para poder pensar una estructura de poder uno tiene que tener una vocación de poder. ¿Vos te sentirías cómodo en construir una propuesta para el municipio, una propuesta a nivel provincia con el Libertad Avanza? Bueno, para mí, en este orden de ideas, en Córdoba provincia lo más importante es la alternancia. ¿Por qué? Porque en Córdoba nos gobiernan los peronistas desde hace 25 años. Ininterrumpidamente. O sea, por ejemplo, ustedes nunca vivieron otro gobierno. O sea, vos tenés 23. Él tiene 23. Vos tenés 23, vos tenés 18. Sí. Bueno, nunca vivieron otro gobierno, ninguno de los dos. Entonces, me parece que existe un derecho a tener otro gobierno, aunque no sea el mejor gobierno. Porque obviamente, ¿con qué te corren los peronistas? Nosotros somos los gestionadores y vos no sabes nada de gestión. Y obviamente, ¿cómo voy a saber más que vos si vos manejás los hilos de la administración pública hace 25 años? Obviamente, en el orden del conocimiento práctico, no voy a saber más que vos, porque vos sos el que está. Ellos reformaron la Constitución, ellos eliminaron el Senado, ellos pusieron la unicameral, ellos crearon un fuero de la impunidad, ellos crearon hasta físicamente el PANAL, la legislatura nueva. Son dueños de Córdoba. Ellos son los dueños de la provincia, no son los administradores. Entonces, para mí, claramente hay que tener un gobierno de alternancia que una lo mejor de Juntos por el Cambio, lo que queda, con los liberales. Y con esa combinación, sacar a la mayor parte de gente que es de izquierda, que apoya a Yarlora. De hecho, Yarlora es kirchnerista, aunque no forme parte del kirchnerismo como organización, en su concepción lo es. Y además con mucha gente corrupta en el gobierno de Córdoba. Entonces, claramente hay que unir esto para ganarle a esto otro. Para redondear, yo te quería hacer mi última pregunta, de que ¿cuáles van a ser las garantías que ofrezca este proyecto de ley al conductor que le suceda lo que te pasó a vos? Que se ponga en el capó de tu auto y no te deja avanzar una naranjita. El proyecto de ley es claro y los invito a que firmen la petición en change.org, que está en el enlace en mi biografía, para toda la gente que entre, porque ahí está el proyecto completo con los fundamentos por si lo quieren leer. También vimos el puestito que estuviste. También tenemos gente, no me acuerdo, esa gente sí, pertenece a. Tenemos un grupo de WhatsApp equipo. Y de hecho hay concejales de otros partidos, Soer, por ejemplo, y Fabre, de PRO y UCR, que me apoyan. Un montón de otros legisladores se están sumando, concejales, intendentes y ciudadanos independientes que no tienen nada que ver con los partidos. Tenemos un WhatsApp y hicimos ese puestito. Pusimos plata entre todos. Uno de los chicos que se sumó porque había tenido un problema con una gente en la Núñez que me escribió por Instagram, él
hizo y pagó él de su bolsillo los folletos. Entonces tenemos como un movimiento que es con un WhatsApp y cada 15 días vamos a un lugar distinto a juntar firmas. Y es impresionante, la gente se cola para firmar la petición. Con lo cual, a ver, la ley es clara pero es perfectible. Y de hecho en la comisión lo dije, porque los peronistas en esto se los debo reconocer, accedieron por lo menos a empezar a tratarlo en la comisión porque se dan cuenta que es un problema real y que no es un delirio mío. Además quedó claro con el video de ustedes, pero lo más importante es la ejecución de las normas, que eso está en manos de los poderes ejecutivos y las sanciones en manos de los poderes judiciales. Entonces, nosotros tenemos ¿dónde se agota nuestra tarea como legisladores? En hacer buenas leyes y en modificar las malas leyes que favorecen los curros. Pero después, si la gente que la mayoría del pueblo votó para ser gobernantes no aplican la ley, y bueno, eso ya no depende de mí. Yo voy a volver un poquito bueno, justamente la pregunta que te había hecho. Vos habías dicho que lo quieren capacitar a los naranjitas. Ese proceso, digamos, donde justamente se van a capacitar, obviamente se quedan sin trabajo. ¿Qué solución hay en ese proceso, digamos, breve? Bueno, yo primero cuestionaría la palabra trabajo. Es un medio por el que se procuran un ingreso. Cuando no hay violencia, es eso. ¿Vos no considerás a la actividad del naranjita como un trabajo? Claramente no es un empleo en sentido formal. Puede haber gente como Grabois y demás, o la gente que habla de la economía popular. Yo tengo muchos amigos que han estado en Techo y demás, que lo consideren trabajo, pero creo que cuando está basado en la violencia, ya sea física o moral, no es trabajo. El elemento de la coerción. El elemento de la coerción es fundamental para hablar de robo o hablar de trabajo, porque el trabajo es un intercambio voluntario. O sea, si yo te pido a vos que vos me cuides mi auto y yo te pago a cambio de que vos me cuides mi auto y vos me cuidás el auto, ahí hay un contrato libre y voluntario. O sea, que es un contrato, un acuerdo común de voluntades destinado a arreglar los derechos. Eso dice el Código Civil. Pero acá no hay un contrato. Acá hay una persona que se pone en la calle amparada en un poder público para exigirte coactivamente tu plata. Eso es generalizando, obviamente, porque hay casos donde justamente... Por eso, está muy buena tu pregunta, porque nuestro proyecto no prohíbe el pedido voluntario. O sea, esa actividad todavía quedaría vigente. ¿Por qué? Porque el pedido voluntario está amparado por el Código Civil y es una donación. O sea, vulgarmente se le dice limosna, pero técnicamente es una donación. O sea, si vos querés ayudar a una persona que te pide su ayuda, a cambio de estacionar o de que te mire el auto, vos estás en tu derecho de hacerlo siempre y cuando haya voluntariedad y que presupone la libertad. Pero lo que no puede hacer es exigirte. Por ejemplo, diciéndote son 2.000, son 3.000, son 5.000. Con lo cual, lo más importante es que el Estado garantice que van a tener la posibilidad de capacitarse, pero no la obligación de capacitarse. Porque si ellos consideran que no les hace falta o que se pueden dedicar rápidamente a otra cosa para sustentarse, también están en su derecho. Ahora bien, si un municipio considera que esos son personas idóneas para ser contratadas para hacer ese servicio y el municipio considera que ese servicio es valioso, que los contrate el municipio. Ahora, ¿cómo los tiene que contratar? ¿Porque me caíste bien? No, tiene que hacer un concurso para que haya igualdad de oportunidades e idoneidad. Bueno, lastimosamente a nosotros se nos acabó el tiempo, pero la verdad que ha sido una excelente charla, más que nada para poder profundizar y entender con mayor claridad este tema. Te agradezco muchísimo que te hayas podido acercar a los estudios del Colegio Universitario de Periodismo. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Nosotros nos encontramos... ¿querés acercar primero la gente cómo te encuentra en las redes y cómo la gente puede encontrarte para poder firmar la petición? Bueno, en las redes, Grego Hernández M en Instagram o GH Maqueda en X, y en TikTok también igual, GH Maqueda, y en TikTok y en Instagram, en mi biografía, ahí está el enlace. Y ahí pueden ver la petición en change.org, que la última vez que chequeé tenía como 6.000 firmas ya, a pesar de que lo sacamos hace pocas semanas.
y está bueno que se sumen, porque cuando se complique con los otros legisladores, tener muchas firmas es bueno. Excelente, bueno, desde ya sumamente agradecido con el legislador. A nosotros, como decíamos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a encontrar en otra edición de Sin Generalizar, construyendo este espacio, buscando la voz y tratando de tocar los temas que realmente les importa a los cordobeses. Nosotros nos vemos en una próxima edición. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. En Instagram somos como Sin Generalizar, TikTok también Sin Generalizar-bajo, y en YouTube van a poder ver este capítulo completo para que lo puedan tener a disposición. Yo me despido, mi nombre es Federico González, me acompañaron Pedro Madera y Amir Jorge. Nos vemos la próxima.